Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a trabajar con las convenciones del lenguaje Java y por lo tanto lo que vamos a hacer es tratar y desarrollar todas las reglas y aquellas convenciones que se deben de seguir para poder codificar y para programar con lenguaje Java. A través de este vídeo lo que vamos a ver es las diferentes normas o reglas que se tienen que cumplir cuando nosotros codificamos, cuando nosotros estamos construyendo código, para que correspondan con las normas que todo desarrollador utiliza para este lenguaje. Sí que es verdad que cada una de estas reglas son propias en función de los lenguajes en los que estemos trabajando y por lo tanto Java tendrá una serie de convenciones, tendrá una serie de reglas que no tienen por qué ser exactamente las mismas que las de Python. Bueno, en este caso, como podéis ver, tenemos aquí un recurso, ¿vale? Que es un ejemplo de código que he creado para este fin. En este ejemplo lo que vamos a poder ver es todo el contenido que está relacionado con las convenciones de Java y los diferentes usos o momentos en los que se deben de respetar. Por lo tanto, este código nos va a servir como base para poder aplicar cada una de estas convenciones. Yo voy a ir haciendo un recorrido enumerando cada una de las categorías de todas estas reglas y vamos a utilizar este código para poner ejemplos sobre cómo se pudieran utilizar. Bueno, en primer lugar, el primer bloque más importante de las convenciones, bajo mi punto de vista, es la nomenclatura o las nomenclaturas. En este bloque de las nomenclaturas podríamos dividir cuatro puntos principales. Las nomenclaturas de las clases, las nomenclaturas de los métodos, las nomenclaturas de las variables y las nomenclaturas de las constantes. Dicho esto, vamos a comenzar con las nomenclaturas de las clases. Las nomenclaturas de las clases siguen un estilo que se conoce como camel case, ¿vale? Lo voy a poner aquí, camel case. O también es conocido como Pascal case, que viene a indicar este tipo de nombrado. Bueno, pues que cada palabra comienza con una letra mayúscula. Fijaros que nosotros aquí tenemos la clase convenciones Java y cada palabra tiene que tener como primera letra una letra mayúscula. Por lo tanto, convenciones lleva la C mayúscula y Java lleva la J mayúscula. Bueno, esto es lo que se conoce como el nombrado Pascal case o camel case con la C de camel en mayúscula. También existe el nombrado camel case, pero con la primera C minúscula, es decir, con la C de camel en minúscula, ¿vale? Este tipo de nombrado se utiliza tanto para los métodos como para las variables. Es decir, nosotros utilizamos el mecanismo camel case con C mayúscula o Pascal case para las clases y utilizamos el mecanismo camel case para los métodos o para las variables. En este caso, nosotros aquí tenemos un constructor y como tal este constructor tiene que respetar el nombre de la clase. Por lo tanto, esta es la razón por la que la C de este constructor es mayúscula. Si bajásemos hacia abajo, fijaros que tenemos un método que se llama agregar estudiante y en este caso se cumple este estilo camel case que os estoy comentando. Os habréis dado cuenta que el nombrado de los dos estilos es muy diferente, o sea, es muy similar, perdón. La única diferencia que existe es que en un caso camel case va con la primera C mayúscula y en otro caso con la primera C minúscula. Bueno, pues realmente esto es así y para diferenciar este camel case con la C mayúscula también se le conoce como Pascal case, ¿vale? De forma que podríamos decir a partir de ahora que cuando cada palabra tiene su primera letra mayúscula sigue la regla Pascal case y cuando la primera palabra tiene la primera letra minúscula y las siguientes palabras tienen la primera letra mayúscula sería un estilo camel case. Os lo vais a poder encontrar de diferentes formas, pero bueno, así quedaría ya perfectamente resumido. Muy bien. Esto con respecto a las clases. En segundo lugar, a los métodos y a las variables. Y nos quedaba un cuarto bloque o un cuarto elemento que era el elemento de las constantes. ¿Qué es una constante? Bueno, una constante es un recurso en memoria que una vez que adquiere un valor no va a cambiar. De ahí su propiedad o su característica constante, que su valor será constante y no cambiará. Las constantes, para poderlas identificar, se utilizan o se nombran utilizando la regla de letras mayúsculas separadas con guiones bajos. Es decir, nosotros cuando queramos crear y utilizar una constante, utilizaremos las letras mayúsculas para nombrarlas y diferenciaremos cada una de las palabras con un guión bajo, cosa que nos sucedía, por ejemplo,
en las variables. Este es el mecanismo que se sigue a la hora de crear una constante. Si yo aquí, por la razón que sea, quisiera crear una constante que fuese el número pi, ¿vale? Seguiría esta regla. Diría que número guión bajo pi. Y diría que esto sería 3,14. Muy bien. Fijaros que en el mismo momento en el que yo declaro la variable y establezco esta nomenclatura, además de porque le proporciono el valor final, me identifica como que, bueno, que esta constante no podrá alterar su valor. Fijaros que yo ahora puedo venir aquí y decirle que quiero cambiar el valor de la constante y no me va a dejar. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 5. ¿Vale? Aquí realmente me está sacando un error y me está diciendo que, bueno, realmente esta variable aquí en este mismo lugar no la puedo modificar, pero bueno, si intentase hacer uso de ella dentro de un ámbito en el que sí pudiera utilizarla, no podría cambiar el valor de esta variable, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Esto con respecto a las nomenclaturas. Hemos hablado de los 4 elementos: la nomenclatura de clases, la nomenclatura de métodos, la nomenclatura de variables y la nomenclatura de constantes. El segundo bloque a comentar, que está bastante relacionado con el anterior, es el bloque de los comentarios. El bloque de los comentarios. En este caso nos encontramos con 3 tipos de comentarios diferentes. Realmente son 2, pero bueno, podríamos diferenciarlo en 3. Los comentarios en línea, o los comentarios de una sola línea. Los comentarios de bloque, que son aquellos comentarios que nos permiten comentar más de una línea en un mismo comentario, en un mismo bloque. Y los comentarios de documentación, o los comentarios de Javadoc, ¿vale? Tanto los comentarios de bloque como los comentarios de documentación son muy similares. Realmente ambos son comentarios en bloque. Lo que pasa es que son diferentes, o se utilizan la nomenclatura de creación de forma diferente en función de lo que yo quisiera hacer. Muy bien. ¿Cómo creo un comentario de línea? Utilizando 2 barras, por ejemplo. Aquí veis cómo comento un paquete principal, o aquí comento que es la importación de una librería. Aquí he utilizado este comentario en línea para indicaros que la nomenclatura de la clase sigue el estilo Pascal Case. Aquí he utilizado un comentario en línea para indicaros que la variable sigue el estilo Camel Case. Bueno, estos serían comentarios de línea. Sin embargo, también nos encontramos con los comentarios de bloque y los comentarios de documentación, los comentarios Javadoc. Bueno, lo que estáis viendo aquí de color azul son comentarios Javadoc. Fijaros que todos los comentarios Javadoc se crean utilizando la barra, 2 asteriscos y luego se finalizan con un asterisco barra. Vais a ver que todos estos comentarios siguen este patrón, ¿vale? Fijaros cómo este comentario sigue el patrón, este también. Este también, además, contiene etiquetas, ¿vale? Etiquetas que vimos en el tutorial de documentación de Javadoc, además de para qué servía la documentación, cómo se generaba, etcétera. Os invito a que, si no habéis visto este tutorial, vayáis al canal y le echéis un vistazo. Es un tutorial de 3 vídeos y tienen la carátula, o los bordes de la carátula son de color verde. Muy bien. ¿Y algún otro comentario que tengo por aquí? Pues bueno, este también sería un comentario Javadoc. Inclusive este. ¿Cómo puedo yo diferenciar un comentario de bloque de un comentario Javadoc? El comentario de bloque, a diferencia del comentario Javadoc, se crea con una barra y un asterisco. Nada más una barra y un asterisco. Fijaros cómo yo aquí he creado un comentario de bloque. Y fijaros cómo se representa en un color diferente. ¿Por qué? Porque este color azulado está reservado para comentarios Javadoc. Fijaros cómo el comentario de bloque sigue el mismo estilo que los comentarios de línea, en color verde. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os indicaba, aquí yo lo que puedo hacer es establecer en un mismo comentario, en un mismo bloque, el comentado de diferentes líneas. También pudiera querer hacer que, yo que sé, que diferentes líneas estuvieran comentadas de forma individual. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería comentarios de línea. De esta forma hemos visto los 3 tipos de comentarios que existen. Hasta ahora hemos tratado tanto las nomenclaturas como los comentarios. Ahora vamos a saltar al formato de código, ¿de acuerdo? Al formato de código que sigue una serie de reglas y que es bastante importante cumplir, porque si no, a la hora de crear el código y de codificar, vamos a sentir o vamos a notar que nuestro código está desordenado. Muy bien. Yo ahí
ahora lo que acabo de hacer es utilizar el formatter automático de Eclipse, ¿vale? Esto se utiliza o se usa con el comando Ctrl+Shift+F, ¿vale? Que lo que hace es, lo que os digo, hacer uso de ese formatter automático. Voy a hacer un Ctrl+Z y vamos a volver a ver cómo tenemos el código. Fijaros que yo aquí, en este código, pese a que tengo las llaves y pese a que tengo la línea vertical puesta, la indentación no es la ideal. Fijaros. Como decía, me meto ya en el formato de código y el primer apunte que os quiero indicar es que la sangría, el indentado, tiene que ser de 4 espacios. Es decir, cuando yo salto de una línea a otra y entro dentro de un ámbito, se tiene que separar con 4 espacios a la derecha. Fijaros que si yo me pongo aquí, no hay 4 espacios, solamente hay 1, ¿vale? Aquí realmente debiera de haber 4. Entonces, si tengo 1, debería de hacer 1, 2 y 3. Esta línea debiese de ir aquí. Esta línea, efectivamente, también tendría que ir en la misma línea vertical, porque no estoy entrando ni saliendo de ningún ámbito. Entonces, debiera ir ahí. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar todo el código con Control A y voy a utilizar el Ctrl+Shift+F para que me formatee automáticamente esto. Y fijaros cómo ahora sí me ha incluido o me ha estructurado todo el código en la posición que corresponde. Voy a quitar esta constante de aquí, que no me sirve y que no la quiero tener ahí, y se me iba a olvidar. Bueno, entonces lo que os decía, fijaros que yo en el mismo momento en el que entro en un ámbito tengo que hacer 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuándo debiera de deshacer estos 4 espacios hacia la izquierda? Cuando saliese de este ámbito. Si este ámbito termina aquí abajo, aquí lo que debiese hacer sería ir 4 espacios a la izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso, como es la primera de las llaves y su hermana es la última de las llaves, pues no hay más espacios que ir a la izquierda. Por eso está esta llave justo en el comienzo, ¿vale? Si nos vamos a este constructor, fijaros que aquí, en el momento que hay un salto de línea, yo lo que tengo que hacer es 4 espacios. 1. A ver, vamos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer estos 4 espacios? Usando el tabulador. Con un tabulador, el entorno ya nos va a colocar 4 espacios. No es del todo recomendable en ciertos momentos y en ciertos ámbitos utilizar el tabulador, pero bueno, ya habéis visto cómo Eclipse, en el momento en el que usáis el tabulador, os está poniendo 4 espacios. Sí que es verdad que a nivel interno no es lo mismo una pulsación del tabulador que 4 pulsaciones de espacio, ¿vale? Por eso os comentaba lo del uso del tabulador. Pero bueno, ahí queda. Bueno, también hay otra regla o otro elemento a tener en cuenta, y es que las líneas no deben superar los 80 caracteres. ¿Para qué? Para que las líneas no alcancen una longitud muy alta. Sí que es verdad que, bueno, que los entornos tienen una propiedad que se llama ajuste de línea y que lo que nos permite es cortar las líneas en un momento en el que se van a salir, por decirlo así, de la pantalla, de forma que no tengamos que venir aquí a la parte de abajo y utilizar un scroll para ir a izquierda y a derecha. Bueno, la norma dice que las líneas no debieran de superar los 80 caracteres, y es por una cuestión de legibilidad, ¿de acuerdo? Vale, con respecto a las llaves de apertura y las llaves de cierre, la regla principal dice que las llaves de apertura deben de ir en la misma línea en la que se abre ese ámbito, en la línea en la que hay la declaración. Por ejemplo, esta llave de aquí que tenemos en la línea 26 debiera de ir aquí, ¿vale? Sin embargo, la llave de cierre debiera ir en la misma línea vertical que el comienzo de la declaración, ¿vale? Entonces debiera ir aquí justo en la P. Sí que es verdad que existe otro estilo de apertura y de cierre de llaves que también es aceptado, por el cual yo apuesto. Apuesto por él, uno, en primer lugar, porque me acostumbré en su momento a usarlo así, y dos, porque a lo largo del tiempo me he dado cuenta que para la gente que aprende a programar, sobre todo al principio, luego con el tiempo puede que cambie y eso será decisión de cada uno, pero sobre todo al principio, cuando aprenda a programar, le es mucho más visual si esa llave de apertura y esa llave de cierre están en la misma línea vertical. Por decirlo así, a nivel visual, al estar alineadas en la misma línea vertical, puedes identificar mejor los ámbitos. Entonces, como decía, podríais establecer que la llave estuviera en la misma línea de la declaración o en la siguiente línea. Y en caso de estar en la siguiente línea, debería respetarse una línea vertical del comienzo de la declaración, de la llave de apertura y de la llave de cierre. Es decir, justamente como nos lo encontramos aquí o como nos lo encontramos, por ejemplo, en estas llaves de este if, ¿de acuerdo? Vale, eso con respecto a las llaves de apertura y de cierre. Siguiente elemento, o siguiente bloque, mejor dicho, el espaciado.
El espaciado viene a indicar que cuando nosotros utilizamos una palabra clave y va seguida de un paréntesis, como por ejemplo puede ser la situación en la que hay un if, ¿vale? Esta de aquí, se debe de incluir un espacio, ¿vale? Es posible también no incluirlo, ¿vale? Pero bueno, normalmente con palabras clave y con estructuras de control se suele incluir un espacio, cosa que no sucede así con los métodos. Fijaros que el nombre de un método, ¿vale?, va seguido de los paréntesis que contienen los parámetros. Si yo pusiese un espacio, el entorno no me va a decir nada, no me va a reconocer que hay un error, y de hecho no lo hay, ¿vale? Pero sí que es verdad que la norma dice que se usa espacio entre una palabra clave, como por ejemplo pues la estructura de un control y un paréntesis, y no se usa espacio entre el nombre de un método y un paréntesis. Insisto, la regla dice que se debe usar un espacio entre la palabra clave y el paréntesis, y no se debe usar espacio entre el nombre de un método y el paréntesis. Incluso yo, en algunos momentos o en determinadas ocasiones, cometo fallos en este tipo o no respeto esta convención al 100%, pues porque hay momentos en los que estas palabras clave las pongo juntas, hay veces que las separo, hay veces que las junto, bueno, ya son tics y movimientos inconscientes que me hacen cambiarlo, ¿vale? Lo importante es conocer la regla y en un momento dado, pues si quieres ser 100% estricto, revisas el código y sabiendo lo que hay que hacer, en caso de que hayas modificado algo, lo cambias y lo organizas. Bueno, siguiente bloque. Este bloque va a ser el bloque de la organización. La organización, y en este caso, cuando nosotros tratamos los proyectos conteniendo a los paquetes y a los recursos, a las clases, la organización debe de seguir una estructura bastante clara, ¿vale? Nosotros tendríamos un proyecto, a su vez dentro del proyecto tendremos una carpeta de código fuente que será esta src, dentro de src tendremos paquetes y dentro de los paquetes tendremos clases o interfaces, ¿vale? Básicamente eso es así, muy bien. Esto con respecto al explorador de los proyectos. ¿Qué sucede con respecto a lo que es ya el contenido interno de las clases? Bien, en el contenido interno de las clases deben de seguir la siguiente estructura. Lo primero va a ser el nombrado del paquete. Es decir, lo primero que nos vamos a encontrar nosotros en una clase va a ser el nombrado del paquete. Fijaros como yo aquí tengo el comentario del paquete principal y el paquete en el que se encuentra esta clase. Lo segundo va a ser la importación. Todos los imports que van a ser necesarios en esa clase, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el primer bloque, que es el de paquetes e importaciones. Bueno, en segundo lugar, tendremos los comentarios de clase, ¿de acuerdo? Los comentarios de clase serían estos, los comentarios en este caso de documentación de Javadoc, ¿vale? Después del comentario de clase tendremos la declaración de la clase, que sería a su vez esta línea de aquí. Yo he puesto aquí estos comentarios, tanto este como este, a lo largo de toda la clase, para que a la hora de utilizar este código en el vídeo, vosotros lo pudierais ir viendo y a lo largo del vídeo, cuando yo lo voy desarrollando, pues se pudiera tratar. Pero bueno, estos dos comentarios, tanto el de la línea 1 como el de la línea 4, no serían necesarios. Como decía, primer bloque, paquetes e importaciones. Segundo bloque, comentarios de clase. Tercer bloque, declaración de la clase. Cuarto bloque, variables, ¿vale? En este caso se suelen incluir primero las variables estáticas y luego aquellas variables que no son estáticas, pero bueno, esto ya sería adentrándonos en el tipo de variables que tuviéramos. Y por último, después de las variables o atributos, trataríamos el quinto bloque, que es el último de ellos, que es el de los métodos. Aquí es donde trabajamos tanto con los constructores como los métodos estándar, tanto públicos como privados. En el caso de los métodos o la agrupación interna de los métodos, siempre van primero los constructores. Después de los constructores van los métodos genéricos, y esos métodos genéricos se organizan siempre incluyendo primero los públicos y después los privados. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso de esta organización de estructuras de las clases. Es paquetes e importaciones, comentarios de clase, declaraciones de clase, variables o atributos. Si son estáticas, antes, ¿vale? Se ponen antes. Fijaros como yo aquí he puesto la variable max estudiantes, que es de tipo estático, primero. Y en el quinto bloque los métodos, siendo primero los constructores, luego los métodos genéricos públicos y después los métodos genéricos privados. Vamos a ver cómo aquí tenemos estas variables, siendo primero la estática, tenemos aquí un constructor, luego tenemos aquí ya métodos genéricos, este método genérico es público, este método genérico también es público, y aquí tenemos un par de métodos estáticos. En este caso es el método de formatear texto
y el método main para hacer la llamada al código que prueba este ejemplo, este código, ¿vale? Siempre se suele incluir el método main, normalmente, si no vamos en contra de la regla, siempre se suele incluir el método main abajo del todo, ¿de acuerdo? Como resumen de la clase, pero bueno. Bueno, pues con esto hemos tratado el quinto bloque, que es el bloque de organización, tanto del contenido de los proyectos como de las clases, y ahora vamos a tratar diferentes reglas generales. Vale, la primera regla, la más importante y la que yo suelo hacer siempre más énfasis, la gente o las personas que tratan conmigo saben que soy muy insistente en esto, es utilizar nombres descriptivos. Siempre que creamos cualquier recurso, siempre que nosotros utilizamos el código para crear algo que no está creado, tenemos que asegurarnos de que el nombre que le vamos a dar a ese recurso es descriptivo. Tiene que decirnos el nombre, qué es lo que estamos creando o qué es lo que estamos trabajando. Fijaros que yo aquí he creado una clase convenciones Java, ¿vale? Pero si os estáis fijando, este código realmente es una clase que simula un sistema de gestión de estudiantes. Bueno, pues en este caso yo a esta clase la podría haber llamado Sistema Gestión Estudiantes. Ya me está diciendo el propio nombre qué es lo que hace este recurso. Yo a esta clase la he querido llamar Convenciones Java para que no adquiriese la importancia de ser un sistema de gestión de estudiantes, sino que vosotros vieseis que es la clase que identifica las convenciones que hay que seguir en Java, ¿vale? Con respecto a las variables, más de lo mismo. Si yo aquí tengo una constante, que es el número máximo de estudiantes que puedo contener, pues fijaros el nombre que le doy, max estudiantes, el máximo de estudiantes. Si tengo una lista de estudiantes, pues lista de estudiantes. Un contador de estudiantes, contador de estudiantes. Fijaros que utilizo nombres que sin pararnos a mirar dónde se usa esa variable o para qué se usa, ya me dice el nombre para qué se va a usar, ¿vale? Vale, otro tema y relacionado con esto es el uso de las abreviaturas. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las abreviaturas y no abusar del mismo, porque podemos intentar hacer el código legible o podemos intentar hacer que el contenido sea más minimalista y abusar de ese uso de abreviaturas y consigamos justamente el efecto contrario, que en vez de ser legible sea ilegible, ¿vale? Bueno, otro aspecto a tener en cuenta. Evitar duplicidad de código, no repetirse, lo que se conoce como don't repeat yourself, que significa evitar duplicidad. Si yo en un momento dado, por ejemplo, creo un método y ese método tiene una determinada funcionalidad, yo no debo de copy-pastear ese método para hacer algo que fuese similar. Puedo generar un método, por decirlo así, central y utilizar parámetros para que desde diferentes métodos llamemos a ese método de forma que no tenga, pues eso, imaginaos si un método tiene 100 líneas, que no tenga copy-pasteado el mismo tipo de método 3 veces y que tenga 300 líneas. No sé si me habéis entendido lo que acabo de explicar, pero bueno, en caso de que no lo hayáis entendido, me ponéis preguntas o me ponéis comentarios en los comentarios del vídeo y yo respondo. Total, que es muy importante intentar evitar la duplicidad de código. Allí donde dupliquéis el código y podéis evitarlo, es importante evitar esa duplicidad. Sí que es verdad que con la experiencia y con el paso del tiempo, primero os costará sobre todo visualizar dónde podéis evitar la duplicidad, pero luego cuando vayáis cogiendo habilidad vais a ser vosotros mismos los que os deis cuenta de no debo de hacer esto, no necesito crear aquí. O mejor dicho, añadir aquí 400 líneas para hacer esto mismo. Puedo utilizar algo que ya tengo creado y mira, con una llamada o con 2 líneas lo resuelvo, ¿vale? Un ejemplo muy clave de esto es lo que os digo, un método. Un método que si yo tengo 3 métodos que tienen una funcionalidad muy común, puedo crear un cuarto método que agrupe toda esa funcionalidad común y luego desde cada uno de esos 3, haciendo uso de los parámetros, llamo a ese método central, ¿vale? Y luego, otra regla también muy importante es utilizar los modificadores de acceso, ¿vale? Fijaros. Nosotros cuando utilizamos los modificadores de acceso, realmente lo que estamos haciendo es configurar de forma controlada a qué recursos se va a poder acceder, ¿vale? Por defecto ya veis que la clase es de acceso público, porque debo de tener acceso a la clase, al igual que lo es un constructor, porque si no, no podría hacer una instancia de una clase. Pero, por ejemplo, los atributos, por defecto, si no hay nada que nos diga lo contrario, los atributos deben de ser privados, ¿vale? Entonces, el buen uso de las palabras clave public, private y protected es importante, ¿vale? Si no pusiera un modificador de acceso, significaría que estaría cogiendo el modificador de acceso por defecto, ¿vale? Que es el cuarto y último tipo de los modificadores de acceso. Lo que vengo a decir es que, bueno, que siempre se deben de usar modificadores de acceso
apropiados, ¿de acuerdo? Fijaros cómo estos métodos que son de uso generalista tienen que tener un modificador de acceso público, al igual que el main, porque si no, no podría acceder a ellos, ¿de acuerdo? Al igual que la clase o este tipo de clase es de acceso público. Como regla general, las clases son de acceso público, los métodos generalistas también, y los atributos son de acceso privado. Vale. Con este sexto bloque hemos tratado las reglas generales y ahora voy a ir a otros bloques que ya, por decirlo así, son un poco más residuales o tienen una visión un poco más lateral. El séptimo bloque es el del nombre de los archivos. Los archivos, los código fuente, tienen que tener siempre la extensión .java, ¿vale? Esto es fundamental. Y el nombre del archivo tiene que coincidir exactamente con la clase. Es decir, si yo tengo la clase canciones Java, este fichero en mi explorador se tiene que llamar canciones Java, perdón, son canciones. ¿En qué estaría yo pensando? Canciones. Convenciones Java.java. Fijaros que si yo vengo al nombre de la clase y miro la ruta que tiene, me está indicando que está dentro del proyecto ZZ Convenciones Java y que el fichero, el último fichero es convenciones Java.java, ¿de acuerdo? Vale, esto es importante. Luego con esto, o en relación a esto, lo que os comenté anteriormente, que la organización de los archivos se tiene que hacer dentro de los correspondientes packets, ¿vale? Vale, hemos hablado tanto del espaciado, de la organización, el séptimo bloque eran las reglas generales. Y bueno, con las reglas generales y buenas prácticas podemos decir que hemos cumplido ya con todos los elementos. Sí que es verdad que aquí podríamos hacer una mención más, ¿vale? Y es el uso de o mejor dicho, la creación y uso de los getters y setters, de los métodos getters y setters, ¿vale? Los métodos getters y setters, además de que son de acceso público, suelen ir agrupados, ¿vale? Siguiendo la estructura que os he dicho antes de la organización, ¿vale? Del quinto bloque de los métodos. Después de los constructores primeros irían los métodos públicos y luego los privados. Y esos getters y setters se suelen agrupar. La regla no dice exactamente, o no lo tengo entendido yo así, si tienen que ir primero todos los getters y después todos los setters, o si tiene que ir el get y el set de cada atributo, ¿vale? De esta forma. Yo personalmente lo que más he visto es que para cada atributo tú tengas tu get y tu set asociados, es decir, en vez de agrupar los getters por un lado y los setters por otro, tú tienes para el atributo A el get y el set de la A, para el atributo B el get y el set de B, ¿vale? Pero estoy seguro que si cumplís las reglas de organización, escojáis una manera o la otra, no tendréis ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, lo que sí que me gustaría decir también aquí dentro de las convenciones, pese a que no tenemos ejemplo para ello, es el uso y el buen uso de los elementos envueltos en try catch, ¿vale? Para gestionar las excepciones. La organización de ese código potencial a causar una excepción es importante y es algo también a tener en cuenta. Y bueno, ya con esto terminaríamos el vídeo de las convenciones de Java y terminaríamos el código. Lo único, por indicaros, bueno, pues que aquí había creado un par de métodos para poderos enseñar cómo sería esa estructura, aunque lo habéis podido ir viendo también en otros vídeos. Y bueno, son métodos muy sencillos. En este caso, el primero de los métodos lo que hace es agregar un estudiante, ¿vale? Simplemente coge la lista de estudiantes y agrega un nuevo estudiante. Ese estudiante se lo hemos pasado por parámetro. Tenemos otro método que lo que hace es mostrar todos los estudiantes, recorre toda la lista usando una estructura de control for each. Y también tenemos un formatter, ¿vale? Aquí lo que hago es convertir que el texto sea en mayúsculas. Es un método de utilidad que son bastante... se pueden observar bastante y bueno, son útiles y en este caso como método estático que es. Por último, había creado un método main en el que pondríamos a prueba este ejemplo. Aquí termina el vídeo. Si tenéis cualquier duda o si queréis preguntar cualquier cosa que no entendáis, ya sabéis que tenéis total libertad en los comentarios y que respondo a todos los comentarios. Invitaros a que le deis al botón de suscribirse al canal, a que le deis like a los vídeos si creéis que el contenido es de calidad y que os gusta. Y nada, espero veros en siguientes vídeos. Hasta luego.